Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y hoy voy a hablar del lenguaje cultural. El lenguaje cultural crea un modelo cultural que se construye a partir de las relaciones que los hombres de una comunidad establecen entre sí, con la naturaleza, las relaciones que una comunidad mantiene con otras comunidades y las relaciones que la comunidad establece con lo que ella vive y califica como sagrado. ¿Qué es el lenguaje cultural? Lenguaje y cultura. El lenguaje es una forma de cultura, quizás la más universal de todas y de todos modos la primera que distingue inmediata y netamente al ser humano de los demás seres. La conexión entre lenguaje y cultura fue acentuada especialmente en el ámbito del idealismo alemán. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje cultural? Lenguaje literario, el tipo de lenguaje escrito con el que emplean los escritores, el lenguaje científico y técnico, el lenguaje formal, el oral, el escrito, el icónico, el kinésico y el facial. ¿Cuál es la importancia de la lengua en la cultura? El lenguaje en el medio de la comunicación de vital importancia en todo ser humano. Por medio de él, las personas expresan sus ideas, emociones y sentimientos. Toda comunidad aspira a que sus miembros conozcan y aprendan su lengua o idioma, porque a través del habla reflejan la comunidad en la que pertenecen. Entonces, en resumen, ¿qué es el lenguaje? Es un sistema de comunicación estructurado para que existe en un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa en consecuencias sonoras y signos gráficos. ¿Cuáles son los tipos de lenguaje escrito? Basados en ideogramas, es decir, conceptos y escrituras basadas en grafemas que representan la percepción de sonidos o grupos de sonidos. Un tipo de escritura basada en grafemas es alfabética. ¿Cuáles son los niveles de lenguaje? Los niveles de lenguaje son los requisitos utilizados para hablar y escribir, para adecuarse a las circunstancias al emisor: popular, coloquial, formal, vulgar y culto. Estos niveles tienen una estrecha relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o el escritor. ¿Cómo se refleja la cultura en la lengua? La lengua une y relaciona comunidades. La inmigración es un ejemplo. Las lenguas reflejan las experiencias y formas de ver el mundo de los hablantes. La cultura y el lenguaje están íntimamente interconectados. Cada pueblo forma parte de su propio modo de ser y estar en la vida. ¿Qué es el lenguaje de la comunicación? Es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos. Entre los seres humanos, la forma de comunicación más frecuente es el lenguaje verbal. La comunicación es transmisión de información de un emisor a un receptor. Ahora, voy a hablar también de lo que es el lenguaje ¿cómo se decía? El lenguaje inclusivo. Por el lenguaje inclusivo, en cuanto al género, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Y un ejemplo. Para usar el lenguaje inclusivo, no sexista, utiliza los términos tanto en masculino como en femenino. A este se le conoce como desdoblamiento, o emplea el símbolo como arroba, o todos y todas, o en vez de todos. Para usar el lenguaje inclusivo no binario se usan las letras X o E. Ahora, ¿qué dice la RAE sobre el lenguaje inclusivo?
Ellos consideran que el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Entonces, ¿por qué no lo acepta? En respuesta, dijo que el uso de la vocal E para enunciar un género inclusivo es ajeno y la morfología del idioma español. También señaló que es innecesario porque el masculino gramatical cumple esa función. Entonces, vamos a ver qué consecuencias trae el lenguaje inclusivo. Un lenguaje y una cultura que invisibilizan a las mujeres como sujetos políticos al no reconocer sus propias experiencias y necesidades pueden implicar consecuencias tan graves como la negación de la titularidad de sus derechos mismos, lo que dejaría desatendida a la mitad de la población. Entonces, ¿cuántas personas usan el lenguaje inclusivo? Solo el 8% de la población lo utiliza con frecuencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud. Otras cosas que quiero hablar sobre el tema de, ya que estamos con el lenguaje cultural y el lenguaje inclusivo también, en otras culturas, lo que he notado, usan otra terminología para llamar a las personas. Es un poco más, ¿cómo puedo decir? Un poco más fina, ¿no? Más elegante. En España son como un poco más dulces en el trato. Dicen hola guapo, hola guapa. No como acá en Argentina que somos tan bestias en el trato de saludarnos como boludo o boluda. No está bien, porque convengamos que boludo o boluda es un insulto para quien lo recibe, porque es como decir, che, tonto, che, no está bueno, ¿entendés? Como, se siente como un poco bizarro, un poco grosero, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, lo digo, no sé. Pueden dejar sus reseñas, por supuesto, en el canal de YouTube. Un beso y nos vemos en el próximo capítulo.